En una guerra, lo último que cualquier ejército debería hacer, ya sea que sean los agresores o los defensores, es atacar intencionalmente a civiles. Pero a Rusia no le importan ninguna de las reglas modernas de la guerra. Todo lo que le importa, y especialmente a Vladimir Putin, es causar el mayor daño posible a Ucrania, sin importar quién o qué sea la víctima de ese daño. Rusia lo demostró cuando lanzó uno de sus misiles balísticos más aterradores contra civiles ucranianos. Pero Ucrania respondió, no atacando a civiles como lo hizo Putin, sino realizando un golpe de represalia que fue instantáneo, brutal y dejó partes de Rusia en total caos. El 9 de enero, la BBC fue uno de los muchos medios que dieron la noticia de que Rusia había realizado un ataque con misiles contra Ucrania y sus ciudadanos. Lamentablemente, eso por sí solo no es una noticia reveladora. Parece que Putin ordena tantos ataques contra las ciudades de Ucrania como contra su infraestructura militar. ¿Cuál es la noticia? Lo aterrador es que Rusia utilizó el misil balístico Oreshnik como parte de un ataque masivo durante la noche, siendo solo la segunda vez que este misil se usa en Ucrania, y potencialmente la primera vez que se usó con la intención expresa de matar a quienes alcanzó. Oreshnik es el último misil que Ucrania quiere que Putin dispare contra su gente. En su informe sobre el ataque de Rusia, Al Jazeera clasifica al Oreshnik como un misil balístico de alcance intermedio y dice que su nombre significa árbol de avellana en ruso. Sin embargo, lejos de dar vida, el Oreshnik trae muerte a una escala dramática. El nombre se le dio al misil debido a la forma en que despliega sus ojivas, que caen en ráfagas de luz sobre un objetivo, asemejándose así al árbol en cuestión. A Ucrania no le importará ese simbolismo tan burdo. Lo que le preocupa más a Ucrania es eso. El Oreshnik está entre lo que parece ser el creciente arsenal de misiles hipersónicos de Rusia, contra los cuales incluso los sistemas modernos de defensa aérea, salvo quizás el Patriot, pueden hacer muy poco. Se cree que Oreshnik es capaz de alcanzar velocidades de al menos Mach 5 y CNN señala que podría viajar tan rápido como 13.000 kilómetros o alrededor de 8.000 millas por hora. Eso pondría la velocidad máxima del misil en más de Mach 10, cómodamente el doble de lo necesario para lograr la designación hipersónica, y potencialmente más de 10 veces la velocidad del sonido. A esta inmensa velocidad se suma el alcance del Oreshnik. Según CNN, los pocos usos que Rusia ha hecho del misil indican que tiene un alcance de entre 965 y 1.609 kilómetros o entre 600 y 1.000 millas. Sin embargo, el mismo medio señala que funcionarios de defensa de Estados Unidos han declarado que el misil podría tener un alcance real mucho mayor, potencialmente superior a 4.800 kilómetros o alrededor de 3.000 millas. Parece que aún no hay una confirmación oficial de esta estimación. Si resulta ser cierta, Rusia podría usar Oreshnik para atacar toda Ucrania y grandes extensiones de Europa, lo que convierte a este misil, poderoso, rápido y con capacidad nuclear, en una amenaza clara que va mucho más allá de los límites de la guerra en Ucrania. Quizás más terrible que el propio misil es su capacidad de lanzar múltiples ojivas sobre un objetivo. CNN dice que el Oreshnik podría llevar hasta 6 vehículos de reentrada múltiples e independientemente dirigibles, o MIRVs, y que cada uno de estos MIRVs podría llevar entre 4 y 6 municiones en sí mismas. Suponiendo que los números máximos sean precisos, esto le da al Oreshnik el potencial de lanzar 36 ojivas sobre múltiples objetivos o un solo objetivo. Eso ya es bastante malo. Sin embargo, cuando los misiles llevan explosivos convencionales, pertenecen a una clase de misiles cuya velocidad y capacidad recuerdan la amenaza nuclear, informa CNN. Y parece probable que el misil realmente pueda ser cargado con ojivas nucleares, si Rusia así lo decide. Te contamos todo esto para que comprendas el potencial devastador que lleva dentro el Oreshnik. Con ese contexto, algunos podrían decir que Ucrania tuvo algo de suerte al salir del ataque nocturno del 9 de enero con tan pocas bajas como tuvo. Lamentablemente, hubo víctimas, incluyendo muertes en Kiev. 4 personas murieron y otras 25 resultaron heridas. Según informa la BBC, entre los fallecidos se encontraba un paramédico que atendía la escena en un edificio de apartamentos dañado. Más tarde, Ucrania informó que el ataque de Rusia contra Kiev fue un golpe doble. Sin embargo, no está claro qué armas utilizó Rusia en el ataque a la capital de Ucrania. En cuanto a Oreshnik, Al Jazeera informa que Rusia afirma haber atacado la ciudad de Leópolis con su misil hipersónico. Esa ciudad está a 550 kilómetros de Kiev. Preocupantemente, desde la perspectiva europea, Leópolis también está a solo 70 kilómetros o aproximadamente 45 millas de la frontera que Ucrania comparte con Polonia. Quizás Putin quería enviar un mensaje a sus enemigos europeos. Esta noche fue Leópolis, mañana podría ser Polonia, regresando a Ucrania. Las muertes que mencionamos también ocurrieron en una noche en la que Rusia lanzó mucho más que misiles Oreshnik contra Ucrania,
Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia lanzó 13 misiles balísticos adicionales contra Ucrania durante la noche, los cuales tenían como objetivo tanto la infraestructura energética como la civil. Rusia también lanzó 22 misiles de crucero y 242 drones en lo que terminó siendo una incursión masiva durante la noche. Eso quedó opacado por el despliegue del Oreshnik, por lo que parece ser apenas la segunda vez desde que comenzó la guerra. Rusia afirma que este ataque fue por venganza. A finales de diciembre, Rusia acusó a Ucrania de lanzar un ataque con drones de largo alcance contra una de las residencias de Putin. Específicamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Ucrania había lanzado un ataque con 90 y un vehículos aéreos no tripulados o UAV contra la residencia estatal de Putin en la región de Novgorod. Zelensky negó esto de inmediato y afirmó que Rusia estaba haciendo esta acusación en un intento de descarrilar las negociaciones de paz. Una afirmación que aparentemente está respaldada por el informe de la BBC, que señala que Rusia afirmó que revisaría su postura en las negociaciones de paz tras el supuesto ataque de Ucrania. ¿Ucrania atacó la residencia de Putin con drones o Rusia fingió el ataque? Sin embargo, puede que nunca descubramos las respuestas a estas preguntas. Está claro por los numerosos ataques de Rusia contra Ucrania desde que Putin lanzó su invasión que el país no necesita ningún tipo de excusa para atacar a Ucrania con misiles y drones. De cualquier manera, Rusia dice que la venganza estaba en su mente. Pero parece que quienes están del lado receptor de esa venganza, junto con quienes observan lo que Rusia ha hecho en Ucrania, no lo creen, ni una palabra. Publicando en X. Tras el ataque de Oreshnik por parte de Rusia, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, dejó muy claro que nadie en Europa se cree las excusas de Rusia. Rusia no quiere la paz. La respuesta de Rusia a la diplomacia son más misiles y destrucción. Este patrón mortal de ataques rusos recurrentes y de gran magnitud se repetirá hasta que ayudemos a Ucrania a romperlo, escribió Kallas en X antes de agregar. El uso reportado por Rusia de un misil Oreshnik es una clara escalada contra Ucrania y está destinado como una advertencia para Europa y Estados Unidos. Los comentarios de Kallas reflejan los hechos por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrei Savia, quien dijo: un ataque de este tipo, cerca de la frontera de la Unión Europea y la OTAN, es una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Savia agregó que el presidente de Rusia provocó esta respuesta debido a sus propias alucinaciones al referirse al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin. Eso puede que haya sucedido o no. Mencionamos anteriormente que el ataque Oreshnik de Rusia fue el segundo uso confirmado del misil en territorio ucraniano. El primero ocurrió en noviembre de 2024, después de que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le diera permiso a Ucrania para usar misiles Atacom fabricados en Estados Unidos contra objetivos seleccionados dentro de Rusia. En ese momento, Rusia afirmó que había atacado una instalación militar ucraniana, y Oreshnik quizá tenía la intención de que el ataque sirviera como advertencia de que habría más si Estados Unidos no retiraba el permiso que acababa de otorgar a Ucrania. Sin embargo, Al Jazeera dice que este Oreshnik inicial estaba equipado con ojivas falsas, según fuentes ucranianas, por lo que quizá el ataque de noviembre de 2024 fue pensado como una prueba. El ataque de Rusia del 9 de enero puede significar que está lista para usar más misiles Oreshnik en el futuro, lo cual es especialmente mala noticia porque, según se informa, Rusia desplegó misiles Oreshnik en Bielorrusia el 30 de diciembre de 2025. Desde ahí, Rusia podría atacar prácticamente cualquier lugar en Ucrania y podría ser capaz de alcanzar varios objetivos europeos, dependiendo de cuál de los rangos que mencionamos anteriormente sea el correcto. Ucrania podría haber justificado tomarse un tiempo para absorber y recuperarse del ataque combinado de misiles balísticos, Oreshnik, misiles de crucero y drones de Rusia el 9 de enero. Pero esa no es la forma de Ucrania. Rusia pudo haber afirmado que su ataque Oreshnik fue una forma de venganza. Pero la pérdida de más civiles significó que Ucrania tenía muchas más razones para lanzar un fuerte contraataque. Y el 10 de enero, el Kyiv Post y el Estado Mayor General de Ucrania informaron que Ucrania había hecho precisamente eso. En esa fecha, el Estado Mayor General utilizó Telegram para anunciar que Ucrania había atacado otra de las instalaciones petroleras de Rusia, aparentemente como venganza por el ataque de Rusia contra Kiev y Leópolis la noche anterior, como parte de las medidas para reducir las capacidades ofensivas del agresor ruso. En la noche del 10 de enero, unidades de las fuerzas de defensa ucranianas atacaron el depósito de petróleo Sutovskaya en el distrito de Uktiabrski, Oblast de Volgogrado, Federación Rusa, que está involucrado en el suministro de combustible a las fuerzas ocupantes, informó el Estado Mayor General de Ucrania. El Estado Mayor General confirmó que el objetivo había sido alcanzado y que se estaba evaluando el alcance de los daños. Y hubo más. Además de este ataque, Ucrania también logró múltiples golpes exitosos contra las fuerzas rusas en la Ucrania ocupada.
En Zaporizhia, Ucrania, logró golpear una instalación de almacenamiento de UAV que se cree pertenece a la 19ª División de Fusileros Motorizados de Rusia. Ucrania también apuntó a las zonas de la asediada región de Donetsk, que están bajo control ruso. Según el Estado Mayor, varios objetivos enemigos fueron atacados, incluyendo una concentración de personal de la 76ª División de Asalto Aéreo, asentamiento de Jurakivka, un puesto de mando y observación de una unidad del batallón de tanques de la misma división, asentamiento de Girnik y un puesto de mando de una unidad del 41O Ejército, asentamiento de Jerenik. Siguiendo con la región de Donetsk, Ucrania también logró asestar un golpe directo a un puesto de mando y control de UAV en la región de Pokrovsk, con sus drones, lo que subraya la diferencia entre cómo Ucrania y Rusia abordaron sus ataques con drones. Para Rusia, los drones de largo alcance son armas de terror diseñadas para matar civiles y sumirlos en un frío helado y oscuridad total mediante ataques a la infraestructura energética. Pero para Ucrania, los drones son armas que pueden usarse para debilitar la maquinaria de guerra de Putin, como lo ha demostrado Ucrania, eliminando objetivos que sirven al ejército antes de atacar directamente las ciudades de Rusia. El ataque contra el depósito de petróleo de Volgograd parece haber sido confirmado por Rusia antes de que el Estado Mayor publicara su anuncio en Telegram. El gobernador regional de Volgogrado, Andrei Botarov, también recurrió a la plataforma de redes sociales para anunciar que se había producido un incendio en el depósito. Botarov afirmó que los residentes cercanos podrían tener que ser evacuados a una escuela local, y sacó la misma vieja excusa que Rusia siempre parece dar cuando Ucrania ataca objetivos con sus drones de largo alcance. No fueron los propios drones los que causaron el daño, fue la caída de escombros. De nuevo, como si alguien todavía creyera eso. El Kiev Post agrega que Ucrania también pudo haber intentado atacar una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, pero el Estado Mayor aún no ha confirmado ni negado este ataque. Se activaron alertas de misiles y drones en la región, informa el Kiev Post, citando canales rusos de Telegram que así lo afirman. Sin embargo, la falta de confirmación por parte del Estado Mayor sugiere que Ucrania no alcanzó su objetivo, que probablemente habría sido la refinería Slaviansk en Kubán en esta ocasión. Y hubo una región más que Ucrania atacó en su brutal golpe de venganza. Anteriormente, mencionamos que Ucrania no ataca a civiles con sus ataques de largo alcance, al menos no de manera deliberada. Y aunque esto es cierto, Ucrania se está sintiendo cada vez más cómoda con la idea de devolverle al pueblo ruso el dolor de la guerra que Vladimir Putin inició, con ciertos ataques que recuerdan la brutal estrategia que Rusia ha empleado contra Ucrania durante el invierno. El más reciente de esos ataques, sobre el cual CNN informó el 11 de enero, dejó sin electricidad a decenas de miles de personas en más de 1000 edificios en Kiev. Esto dejó a muchos ucranianos sin calefacción, en un momento en que el clima en el país es extremadamente frío, con temperaturas que alcanzan los menos 10 grados Celsius o 14 grados Fahrenheit durante el día. Ucrania claramente sintió que los ciudadanos rusos necesitaban experimentar algo de ese dolor, y así fue, gracias a otro ataque ucraniano en la región de Belgorod reportado por Reuters. Según se informa, este ataque dejó a 600.000 residentes de la región de Belgorod sin electricidad, calefacción ni agua, según el gobernador de la región, Vyatoslav Gladkov. El mismo gobernador afirmó que se estaban realizando trabajos para restablecer los servicios perdidos. Pero está claro que esto fue otra muestra de venganza ucraniana. Más de un tercio de la población previa a la guerra de Belgorod, que era de 15 millones de personas, ahora está sintiendo el dolor que Rusia causa a los civiles ucranianos, constantemente, con ataques que, según Reuters, provocan apagones diarios intermitentes. Junto con los desafíos de calefacción que mencionamos antes, en este caso, lo que es bueno para el ganso parece haber sido suficientemente bueno para la gansa. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Ucrania ataca principalmente objetivos militares dentro de Rusia, y que lo hace porque Rusia sigue matando a civiles ucranianos. El ataque del 9 de enero en Oreshnik, junto con otros misiles y drones, estuvo lejos de ser un incidente aislado y dejó 4 civiles ucranianos muertos. Por trágicas que sean esas muertes, palidecen en comparación con la enorme muerte y destrucción que Rusia ha causado al pueblo ucraniano durante casi 4 años de guerra. El número de civiles ucranianos muertos ahora está en decenas de miles. En este punto, cualquier ataque ucraniano contra un objetivo ruso podría considerarse un acto de venganza justificada, según Statista. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUDH, ha revelado la magnitud de las muertes de civiles en Ucrania. Desde el día en que Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala hasta el 31 de julio de 2025, las bajas confirmadas por el ACNUDH incluyen 13.883 civiles ucranianos muertos durante ese periodo, de los cuales 726 eran niños. Además, 35.548 civiles han resultado heridos, de los cuales 2.234 eran niños.
Como estas son cifras anteriores, puedes imaginar que los números han aumentado aún más desde el 31 de julio de 2025. De hecho, las cifras que tenemos puede que ni siquiera sean 100% precisas. Eso es según un artículo del 11 de agosto de 2025 en el Kiev Independiente, que lleva un titular afirmando que el mundo ha subestimado. ¿Cuántos civiles ha matado Rusia desde que Putin inició su invasión? Señala la cifra oficial de la OACDH de alrededor de 13.000 civiles muertos al momento de la creación del artículo. Sin embargo, agrega que este número solo se refiere a las muertes que han sido doblemente confirmadas, y el Kiev Independiente añade que incluso la OACDH cree que el total real podría ser mayor. Solo Mariupol podría haber tenido más muertes de las que la OACDH reporta para toda Ucrania. Tomemos a Mariupol como ejemplo. Antes de la guerra, era hogar de casi 450.000 personas. Después de meses de asedio y bombardeo, en 2022 las autoridades de la ciudad estimaron que entre 25.000 y 75.000 civiles habían muerto. El Kiev Independiente dice esto sobre una de las primeras ciudades que los invasores de Putin atacaron. Si estas estimaciones son precisas, no está fuera del ámbito de lo posible que Rusia haya matado a 100.000 o más civiles ucranianos en total. Especialmente porque Mariupol cayó ante Rusia en mayo de 2022, hace ya más de 3 años y medio. El potencial de que el número de civiles ucranianos muertos haya alcanzado esa cifra ciertamente no es una exageración, especialmente dado que parece que Rusia ha intensificado sus ataques contra la gente común de Ucrania. En noviembre de 2025, las Naciones Unidas, o la ONU, informaron que las bajas civiles durante los primeros 10 meses de 2025 fueron sustancialmente más altas que las registradas durante todo 2024. De nuevo, estas serían bajas confirmadas, y la ONU señaló que en 2024 hubo 9.112 bajas civiles ucranianas confirmadas, mientras que en los primeros 10 meses de 2025 la cifra fue de 12.062, y probablemente aumentó aún más a medida que Rusia atacaba las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania con misiles y drones. Tan solo en octubre de 2025, la ONU confirmó la muerte de 148 civiles, junto con otras 929 personas heridas. Estas muertes no son accidentes. Esto no es Rusia intentando atacar objetivos militares y terminando por golpear a civiles. No, Rusia está siguiendo un patrón de ataques contra las ciudades de Ucrania con la esperanza de matar civiles, lejos de ser accidentes. Estas muertes de civiles son parte del plan para crear tanto terror entre el pueblo ucraniano que le rueguen a su gobierno y ejército que dejen de luchar. Al menos así es como se supone que debe suceder en la mente de Putin, y esta campaña de terror solo va a empeorar. Acabamos de ver eso con un ataque ruso que mató a 4 personas, hirió a 25 e incluyó el segundo uso confirmado del Oresnik en territorio ucraniano. Ucrania hizo que Rusia pagara por esa sangre con la pérdida de aún más activos militares. Pero lo que Ucrania vio el 9 de enero fue una consecuencia natural de lo que RBC Ucrania informa como una serie de nuevas tácticas de terror que está adoptando Rusia. El medio compartió una publicación de Telegram publicada por la cuenta en ruso de Bild, que afirma que Rusia ha adoptado una nueva táctica en sus ataques contra Ucrania por primera vez, atacando instalaciones que antes se consideraban intocables debido a su papel clave en el apoyo a la vida de millones de personas. Tales instalaciones incluyen la infraestructura ferroviaria, que Rusia podría haber estado intentando preservar anteriormente con miras a un uso militar futuro, y la logística médica de Ucrania. Bild señala un ataque anterior en Leópolis en el que un almacén fue destruido, dejando a 600 instalaciones médicas sin los suministros tan necesarios. A esto se suman los constantes ataques a la infraestructura energética de Ucrania, que Zelensky calificó el 11 de enero como un terror ruso consciente y cínico contra el pueblo. Y así tienes una idea de lo que Putin tiene preparado para Ucrania mientras se niega a ceder ante su presión. Con sus ataques de represalia del 10 de enero, Ucrania ha demostrado que no está dispuesta a ceder, está respondiendo al fuego. Y los objetivos que está destruyendo en respuesta a los ataques de Rusia contra civiles son todos parte de una enorme maquinaria que está siendo ralentizada. Cada vez que los drones de Ucrania entran en acción, los líderes de Rusia son criminales de guerra por lo que están haciendo en Ucrania, y Putin es el principal de todos ellos. Aunque Ucrania no ha logrado eliminar al principal criminal de guerra de Rusia, sí ha conseguido eliminar a otros. Los criminales de guerra de Rusia pensaban que estaban a salvo hasta que Ucrania los persiguió, como descubrirás en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para más cobertura de la batalla aérea entre Rusia y Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.